Disidencia cultural. Bienvenidos a Disidencia Cultural. Con este episodio iniciamos una nueva serie de entrevistas sobre transformación personal y colectiva con nuestro invitado Augusto Javier Espinosa Andrade. Augusto, bienvenido. Hola Antonio, un gusto compartir contigo en este espacio. En esta serie exploraremos tu pensamiento sobre cómo reconfigurar nuestra vida y hoy comenzamos con un tema que nos toca a todos, la paz interior. ¿Por qué a veces sentimos que por más que lo intentamos, repetimos patrones que nos causan sufrimiento? ¿Es posible que nuestra propia memoria sea nuestro mayor obstáculo? Hoy nos propones un método fascinante para romper esos ciclos. Para empezar, me gustaría que nos dieras tu contexto filosófico sobre nuestro lugar en el tiempo. ¿Cómo se enmarca nuestra vida terrena y el ahora dentro de ese vasto viaje hacia la eternidad? Todos caminamos hacia el mismo lugar del que vinimos, a la nada o al infinito. No lo sabemos, pero en definitiva, nos dirigimos a una eternidad imposible de recordar o predecir. La vida terrena es solo un minúsculo espacio entre el origen y el destino final. En ella, la memoria de las vivencias pasadas, la proyección de porvenir y la intención de sentirse lo mejor posible configuran el momento presente, el ahora. Mencionas la memoria como un pilar fundamental de ese ahora. Pero, ¿qué es lo que realmente almacenamos en ella? ¿Son los hechos tal cual ocurrieron? No exactamente. En la memoria se almacenan tan solo interpretaciones de las experiencias vividas, versiones parciales de la realidad que no corresponden a un registro fiel y objetivo de los hechos. Cada vivencia es percibida inevitablemente desde una perspectiva particular y única, la del individuo, y procesada con un grado de información incompleto en ese momento. Por lo tanto, lo que guardamos no es la experiencia primaria en sí, sino una construcción subjetiva de la misma. Entonces, si solo guardamos interpretaciones, ¿cómo evolucionan hasta convertirse en algo tan sólido como una creencia? Estas interpretaciones de la realidad, además de ser un registro parcial, a menudo conducen a generalizaciones que se solidifican en forma de creencias, convicciones propias sobre cómo funciona el mundo, los demás o nosotros mismos. Estas creencias tienen un doble origen. Son heredadas de las personas a las que le otorgamos autoridad, padres, educadores, y otras las derivamos de nuestras propias experiencias. Las creencias actúan como filtros subjetivos de percepción de la realidad y operan en un bucle que se retroalimenta para consolidarse. La realidad es filtrada por las creencias previas y a su vez la experiencia tiende a interpretarse de forma que confirmen lo que ya se creía. Es un intento de tener la razón para autovalidarnos permanentemente. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo una de estas creencias, basada en una interpretación pasada, filtra activamente en nuestro presente y futuro? Claro, imaginemos, por ejemplo, a una persona que en el pasado sufrió o supuso sufrir una traición en una relación importante. En su memoria, esa vivencia se almacena no solo como un hecho visto desde una determinada perspectiva, sino que puede implicar la constitución de una creencia firme. Cuando esta persona conoce en el presente a alguien nuevo, su filtro de percepción podría llevarla a interpretar gestos neutros como señales de alarma o ver la amabilidad con suspicacia porque podría haberse convencido de que, entre comillas, no se puede confiar en la gente. En función de esta percepción de amenaza, su acción orientada al porvenir será defensiva, evitará la intimidad o saboteará la relación para protegerse del dolor que su memoria da por sentado.
Y si esas interpretaciones son tan personales, ¿por qué parece que las vivencias negativas o con alta carga emocional tienen más poder sobre nosotros? ¿Qué sucede si no intervenimos conscientemente? Las vivencias de mayor carga emocional persisten de forma más vívida en la memoria y son las que se reactivan con mayor frecuencia. Esta recurrencia las convierte en el factor determinante de la interpretación actual y del estado de ánimo consecuente. De este modo, sin una intervención volitiva, el estado emocional prevalente en el individuo tenderá inevitablemente a replicar las sensaciones del pretérito. Mencionas que la intención humana es buscar ese balance, la paz interior. Pero si nuestra memoria, sin querer, nos arrastra a replicar el dolor, ¿no estamos fundamentalmente saboteándonos a nosotros mismos? Efectivamente, la intención humana es procurar un balance emocional, pero el autosabotaje ocurre por doble vía. En un sentido, reactiva recurrentemente intensas cargas emocionales asociadas al dolor y en el otro nos impide vivir experiencias placenteras que se conviertan en recuerdos prevalentes en el futuro. ¿Podrías darnos otro ejemplo de esa doble vía en acción? Pensemos en alguien que debe hablar en público. Si en su pasado una experiencia de exposición fue interpretada como una humillación, su memoria almacena esa creencia. Al enfrentarse a una nueva oportunidad, la memoria reactiva el dolor original, surge el miedo, la ansiedad. Esta reacción le lleva a evitar la situación. Al evitarla, impide la posibilidad de tener una nueva experiencia positiva, como recibir aplausos, que podría reconfigurar la creencia original. El recuerdo negativo se perpetúa. Si el sueño de esta persona fuera ser maestro, este conflicto le instalaría en una intranquilidad existencial crónica. Entonces, el problema es tener recuerdos dolorosos. Deberíamos suprimirlos. No. El problema no es la existencia de recuerdos dolorosos. Suprimirlos por completo nos convertiría en seres ingenuos, no tendríamos mecanismos de protección. El problema es la fijación exclusiva en ellos. Cuando la memoria solo reactiva el dolor, impide la creación de nuevas vivencias, que produce el desbalance. La intranquilidad deviene en sufrimiento. Para aliviarlo, la mayoría recurre a distractores que ofrecen explosiones momentáneas de placer, eludiendo así la conciencia del sinsentido y de la angustia existencial. Si sabemos que esto nos causa sufrimiento, ¿por qué seguimos repitiendo estos comportamientos? ¿Por qué es tan difícil escapar de ese bucle? Para no vivir distraídos, evadiendo y disimulando el sufrimiento crónico, es necesario tener conciencia de que por instinto de conservación o supervivencia, tendemos a tener más vívidos los recuerdos asociados al dolor para así autoprotegernos. En consecuencia, repetimos comportamientos que son incongruentes con el futuro que aspiramos. El recuerdo de la traición probablemente nos conduzca a nunca tener el hogar que anhelamos. El potencial maestro probablemente viva siempre preparándose, suponiendo vanamente que los estudios le harán superar su miedo. Frente a este panorama, ¿cuál es la solución? ¿Cómo empezamos a romper ese ciclo y a construir la paz interior? El equilibrio emocional demanda la recuperación intencional de recuerdos, recuerdos potenciadores, y la ponderación de eventos dolorosos. Pero fundamentalmente requiere de experiencias actuales vividas desde perspectivas distintas. Esta acción en el presente es crucial, ya que a menudo se presentan emociones
que frenan un comportamiento deseado sin que podamos asociar su origen a un recuerdo específico. En esos casos, la única vía de reconfiguración no es la arqueología del pasado, sino la acción deliberada en el presente. ¿Cómo se aplica eso en la práctica? El camino del bienestar emocional implica concentrarse en lo que se busca y a partir de ahí explorar recuerdos que ofrezcan herramientas para lograrlo. Por ejemplo, en mi caso particular, frente a cualquier pérdida que implique dolor y la necesidad de vivir un duelo, recurro siempre al recuerdo de cómo superé la muerte de mi padre hace ya un par de décadas. Para resumir esta parte, ¿cómo definirías entonces el bienestar emocional en este contexto? El bienestar emocional se logra cuando los recuerdos contribuyen a configurar una autoconcepción de un ser que asume el presente como consecuencia de sus propias acciones, prospecta el futuro ponderando adecuadamente limitaciones y potencialidades y actúa en consecuencia de esta valoración. Hablas de acción deliberada, de concentrarse en lo que se busca, de explorar recuerdos. Francamente, suena un trabajo cognitivo muy complejo y agotador. ¿No hay una forma más simple de entender esta reconfiguración? Es un camino propio de los niños. Su simplicidad se fundamenta en la capacidad de operar predominantemente en la inmediatez, es decir, concentrándose en lograr lo que se propone en el instante, con un horizonte de proyección del porvenir muy restringido, se elude la ansiedad generada por incertidumbres distantes. Esta limitación temporal induce una concentración plena en el momento presente, para lo que se recurre a una memoria funcional focalizada en lo inmediatamente útil y fundamentada en las interacciones afectivas previas que le doten de seguridad a la acción. Mencionas que es propia de los niños. ¿Puedes darnos un ejemplo que ilustre cómo un niño aplica esto de forma natural? Pensemos en un niño pequeño que se cae en el parque. Su reacción es inmediata y total. Llora con angustia. En ese instante, su madre lo levanta, lo abraza. Esa interacción afectiva le provee de seguridad. La memoria funcional del niño registra esta seguridad. Un minuto después, el niño ve una mariposa y sale corriendo tras ella riendo. No está paralizado por el recuerdo del dolor, ni proyecta un futuro de nuevas caídas. Su horizonte restringido y su memoria focalizada en el afecto le permiten operar de nuevo en la inmediatez. ¿Es esa capacidad de operar en la inmediatez lo que les permite sanar tan rápido? Sí, la simplificación existencial opera de facto como una reinterpretación constante del pasado y una construcción permanente de nuevas vivencias positivas. Al operar en la inmediatez, los niños reducen el espectro de la memoria a las experiencias de amor y seguridad que reciben, logrando el mismo afecto de sanación y reconfiguración emocional que el ser humano adulto busca a través de un esfuerzo cognitivo y deliberado. Pero los adultos no somos niños. No podemos simplemente olvidar la proyección a futuro. ¿Cómo puede un adulto adoptar este método sin caer en la irreflexión? La adopción de esta simplificación por parte del adulto no implica una regresión, sino la aplicación de un esfuerzo cognitivo y volitivo. Esto se materializa en tres estrategias esenciales: la reconfiguración intencional de la memoria, sustituyendo la victimización por recuerdos potenciadores; la restricción deliberada del horizonte de proyección, limitando la especulación sobre incertidumbres distantes;
Y finalmente, la construcción constante de la inmediatez positiva, concentrando la voluntad en las interacciones recíprocas del presente. Volvamos a los ejemplos del inicio. ¿Cómo aplicaría la persona con miedo a la traición o el maestro con pánico escénico estas tres estrategias? La persona con miedo a la traición sustituiría la memoria de victimización por recuerdos de afecto, y eso se enfocaría en la interacción inmediata con una nueva pareja, en lugar de especular sobre un inevitable abandono futuro, restringiendo el horizonte. A su vez, el maestro potencial dejaría de proyectar la humillación catastrófica, reconfiguraría su memoria para reconectar con su vocación y concentraría su voluntad en la construcción inmediata de su clase, sustituyendo la huida por la acción deliberada de enseñar. Un pensamiento final sobre el impacto de practicar conscientemente este método. De manera, la práctica consciente de la simplificación existencial provee al individuo de un método para reconfigurar el balance emocional. Al fundamentar la existencia en la reciprocidad afectiva y concentrar los esfuerzos en el disfrute del entorno inmediato, se neutralizan las proyecciones de animosidad e intranquilidad, conduciendo a la satisfacción existencial y al sentido trascendente de la vida. Esto suena como una habilidad fundamental para la vida. ¿Crees que esto debería ser parte de nuestra educación formal? No tengo duda de eso. En última instancia, sí, este método es un pilar fundamental para una vida plena. De esto se desprende que cualquier modelo de educación que aspire a formar individuos para una vida digna debe tener como eje transversal el aprendizaje de la gestión emocional. Esto es fundamental al margen de cualquier entorno material, pues, por ejemplo, la depresión y otras manifestaciones de sufrimiento pueden sobrevenir tanto en abundancia como en la pobreza. Sin la capacidad de gestionar el mundo interior, el resto de conocimientos adquiere un valor absolutamente secundario. Para concluir, hemos hablado mucho del bienestar personal, de la subjetividad. ¿Cómo impacta esta paz interior en nuestro entorno, en lo colectivo? Este camino, aunque se inicia en la subjetividad, no termina en ella. La gestión emocional individual es la base de la intersubjetividad. Un individuo que aplica la simplificación existencial para operar desde la seguridad y la reciprocidad en lugar del miedo, proyecta esa coherencia en sus interacciones. Esta proyección es percibida por los demás y se convierte en una invitación a construir un espacio de confianza mutua. Así, la paz interior, el bienestar personal, deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el cimiento del bienestar colectivo. Una cultura fundamentada en la construcción deliberada de un presente compartido y afectivo. Lo colectivo. Fascinante. Augusto, muchas gracias por esta profunda conversación. Has sentado las bases de lo que, estoy seguro, será una serie transformadora. Y a nuestra audiencia, si esta conversación les ha parecido de utilidad, les invitamos a profundizar en estas ideas leyendo la transcripción de esta entrevista a la que le hemos dado el formato de artículo. Encontrarán el enlace en la descripción. No olviden darle me gusta a este episodio si les ha aportado valor y suscribirse a Disidencia Cultural para no perderse las próximas entrevistas de esta serie sobre transformación personal y colectiva. Gracias por acompañarnos.